vive, siente, sueña, ama y siempre cambia. Surge para darle un giro a tu vida. Escuchar puntos de vista de distintas personas, expertas y no tan expertas, y darnos cuenta que todo en la vida es un cambio. Tengo un amor por la comunicación desde pequeña y sé que este es el momento de llegar a ti y a miles de personas. Quiero regalarte un espacio para ti, para profundizar y hacer este mundo un lugar mejor. Dejemos el paradigma de nunca cambies y mejor, siempre cambia. Bienvenidos a un episodio más de Siempre Cambia, donde el día de hoy vamos a aprender muchísimo. Les comparto, es uno de los episodios que más me emociona verdaderamente porque pues ahora sí que vamos a tener juntos, porque somos toda una comunidad, nosotros de manera presencial y ustedes que nos escuchan, una plática con una persona que ha sido, él probablemente no lo sabe, pero ha sido un maestro espiritual muy grande para mí, con lo poco que tengo de conocerlo, pero me queda claro que a través de esta entrevista vamos a conocer más de tu historia y de cómo tocas a muchísimas personas a que puedan descubrir esa grandeza que hay en cada uno de nosotros, no únicamente en México, sino en Estados Unidos y en tantas partes donde tú nos vas a estar compartiendo, pues porque es Humberto Alcalá. ¿Cómo estás aquí de estar en el podcast? Muy bien, Gemma. Gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por escuchar y pues aquí estamos. Para quien no lo sepa y se quede hasta el final, vamos a conocer parte de qué ha sido de él detrás, pero pues la experiencia que yo tuve con él, porque mi primera experiencia de ayahuasca yo la viví justamente con él, y de ahí parte que a mí me llamó muchísimo la atención desde todos estos paradigmas que se tienen incluso de las medicinas ancestrales y demás, así que siento que este es el espacio perfecto, tanto educativo, para que puedan conocer ese tipo de experiencias. Pero pues me gustaría iniciar con que nos contaras quién es Humberto, qué había detrás de Yo. este ser. Bueno, Humberto Alcalá. Soy originario de aquí de Tepatitlán. Aquí crecí hasta mis 17 años. En cuanto cumplí 18, emigré a Estados Unidos. Allá, pues, como cualquier emigrante, batallé muchos años. Después me sonrió la suerte, me fue muy bien. Después lo perdí todo, gracias a la recesión del 2009, y eso me hizo regresar a Tepa. Y estando aquí en Tepa descubrí una nueva forma de vida, porque en Estados Unidos es una vida muy monótona, muy dedicada a producir. Y bueno, aquí me dediqué al deporte, aparte de tenía un negocio de construcción, pero me dedicaba mucho al deporte. Y un día, por pura casualidad, o sea, te puedo decir que fue mi ego el que me llevó ahí, porque en realidad yo no tenía entendimiento de qué era la espiritualidad. Para mí la espiritualidad era persignarte, encomendarte, portarte bien y cuando muriera, pues a ver qué me tocaba, hacia arriba o hacia abajo. Ese era para mí el concepto a grandes rasgos de la espiritualidad. Entonces, algún día cuando YouTube comenzaba, vi un video que decía ayahuasca, medicina para el alma. Y en ese momento me puse a pensar, medicina para el alma, ¿cómo? Yo conozco medicina para inflamaciones, para el estómago, para la cabeza, pero para el alma, ¿cómo? Abro el video y estaba un chamán en la selva amazónica, estaba cantando ícaros, tabaqueando y era una imagen que me capturó la atención. Y yo en esa época, 35, 36 años, yo estaba en esa edad que quieres hacer todo lo peligroso, lo lejano. Ya había viajado a países exóticos, ya había ido a muchos, había hecho muchas cosas. Y eso me llamó la atención, pero desde el ego. O sea, tengo que reconocer que me llamó la atención desde el ego. Yo quiero hacer un ritual con un chamán. Como que la ayahuasca en realidad no tenía ni idea qué era, no sabía para qué funcionaba, pero la imagen que yo vi, dije, wow, yo quiero conocer un chamán en la selva, porque yo había estado en el Amazonas, pero pues como un turista, de una manera muy superficial, muy protegido, y esto era en el adentro de la selva, y decidí ir. Y cuando yo iba a ir, una persona que estábamos viendo juntos el video, me dice, pero ¿cómo vas a ir si tú no sabes qué es lo que vas a tomar? Y le dije, no importa, o sea... Me llama la atención. Me llama la atención, quiero hacerlo.
Y ella se puso a investigar aquí localmente y resulta que en Guadalajara alguien compartía ayahuasca. Y me dice, oye, en Guadalajara comparten ayahuasca. Le dije, a ver, no tiene que ver con el ayahuasca, es el ritual quiero en la la selva con experiencia. el chamán. O sea, si me dieran té de manzanilla me daría igual. Sí, sí. O sea, la ayahuasca en ese momento ¿No te llamaba la atención? ¿No no me sabías qué llamaba la era? atención. Era el ritual con el chamán en la selva. Esa parte me cautivó. Y, y ella me dice, está bien, vete a la selva, pero prueba la ayahuasca para que sepas qué es lo que vas a tomar allá. Y sí, yo fui la verdad de mala gana, pero bueno, fuimos a Guadalajara. Cuando yo entré al lugar en donde la compartían, eh, la chica vestía raro, o sea, bueno, bajo mi En perspectiva ese raro. momento era raro. Y luego entré y vi imágenes de Krishna, de, de Buda, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Dónde O sea, ¿en estoy? dónde? O sea, no entendía de qué se trataba todo esto. Para mí era Jesús y la Virgen, eso era todo lo que valía. Entonces llegó un lugar en donde había otra interpretación. Eso como que me puso todavía más reacio. Pero bueno, a final de cuentas entramos en el ritual, la chica obviamente comenzó a guiar con sus elementos y ya nos dio la medicina y, y ahí sucedió la magia. Yo te puedo, o sea, lo que vale la pena decir que yo nunca tomé alcohol en mi vida, yo nunca probé una droga, yo nunca fumé un cigarrillo, entonces era la primera vez que estaba fuera de mis cinco sentidos por consumir algo. Entonces, de hecho yo al final de la ceremonia no me gustó, me prometí a mí mismo y a la persona que me acompañó, Nunca. jamás regreso con estos locos, me drogaron. O sea, eso es lo que yo creí. Pero llego a mi casa, descanso todo el domingo, fue sábado por la noche, y lunes por la mañana sucedió algo que yo no sabía. Abro el portón de mi casa y en eso pasa un coche a alta velocidad. Y eso a mí me molestaba muchísimo por los animalitos, por todo, por los niños. Y pasó y no sentí, no me molestó. Esa fue la primera sensación que yo noté ¿Qué onda? distinta. Salí, iba manejando por la ciudad y yo ya no tenía la ansiedad de llegar a donde iba. Me detenía, les daba el paso a las personas. Antes se los daba, pero en mi mente, apúrate, apúrate. O Vas a sea, llegar tarde, córrele. exacto. Y ese día me comencé a dar cuenta que había habido un impacto en mí. Entonces, pues yo no sabía que vivía en ansiedad. Yo pensaba que yo vivía la vida como se debería de vivir, intenso en el trabajo, intenso en el deporte, había que lograrlo todo, había que presionarlo todo para que sucediera. Y la medicina me hizo darme cuenta en la ansiedad que vivía, porque de pronto comencé a disfrutar el mundo. Ya no era una competencia, ya no era una carrera, ya no eran todos mis enemigos, ya comencé a ver con otros ojos a las personas. Y después de un par de semanas platicando con la persona que me acompañó, eh, le decía, ¿cómo te has sentido? Y me dice, me he sentido muy bien, arreglé un problema con mi mamá que tenía años que no podíamos resolver. Y era tan sencillo. Y me preguntó, le dije, sí, o sea, la verdad yo también he sentido una sensación distinta con las personas. Y entonces le dije, vamos una vez más. Y me dijo, no, que no regresarías. Le dije, mira, solamente quiero asegurarme si fue la medicina o si simplemente estoy teniendo buenos días, o sea, unas buenas semanas. Porque también ya sentía que las ideas volvían a tomar un efecto en mí, como que estaba regresando esta ansiedad que yo no, que hasta ese punto yo no conocía. Y, me dijo que sí, regresamos. Fue una noche muy difícil, porque no estamos hablando que es una experiencia lúdica, no es una experiencia, o sea, obviamente es de distintos colores la experiencia. En general es una experiencia muy hermosa, pero pasas momentos muy personales. Bueno, en mi caso, o sea, y volvió a no gustarme la experiencia. Pero como buen negociante,
dije, bueno, una mala noche a cambio de 15 buenas noches vale la pena. Y así decidí integrarla a mi vida una vez al mes. Hacía la medicina una vez al mes y obviamente comenzaba a percibir grandes avances en mi estado de ánimo. La medicina me comenzó a dar unas reflexiones muy profundas que de otra manera no sé cómo hubiera logrado tenerlas. Incluso visiones. Conocí parte de la vida de mi padre que ya había fallecido mucho tiempo antes, con el cual yo, pues no sé, nunca terminó de haber una conexión total con él. Entonces fue regenerándome la relación con mi padre. Al regenerar la relación con mi padre, se sanó mucho mi relación con el mundo. Yo no entendía cómo funcionaba, pero funcionó. Y pasó el tiempo y el tercer año, más o menos, de consumirla cada mes y en ocasiones hasta 2 veces al mes si se presentaba una oportunidad. Pero yo tenía que viajar a Guadalajara, a Ciudad de México o a Monterrey porque aquí en Tepa no existía. Para eso no había sido a la selva todavía. No, porque después de esa primera experiencia dije, no voy a la selva. Si así se siente aquí, no, en la selva. Ok. O sea, como que lo descarté, dije, es demasiado ir a la selva a hacer esto. Entonces, el tercer año, después de todo este trabajo personal, yo ya me sentía, la verdad, otro ser humano me sentía. Y un día decidí hacer un retiro que me ofrecieron de 8 días consecutivos de ayahuasca. Y el séptimo día yo decidí que yo ya no iba a volver a hacer jamás ayahuasca, ya me sentí en paz, yo ya no quería salir a buscarla. Y hasta cierta reflexión que yo tenía con la planta, porque se crea un diálogo entre tu mente y tu conciencia, ahí hay un diálogo con un entendimiento superior. Y bueno, en este diálogo incluso recibí la noticia de tú ya terminaste, ya estás listo. Y yo lo tomé como, wow, ya se acabó esto, ya, o sea, Sí. ya para ese punto ya tenía muy bonitas experiencias, pero me cansaba mucho salir. Era caro, tenía que viajar, duraba un día, 2 días. Y al día siguiente por la mañana, prendo mi celular, yo totalmente feliz porque ya no iba a volver a hacer ayahuasca, imagina. Y prendo mi celular, muchísimas llamadas perdidas, a tope el celular de llamadas perdidas, saturado de mensajes, y no sabía de qué se trataba. Y le marco a mi hermana, y en cuanto me contesta llorando, dice, Humberto, regrésate a la casa, fulanito se acaba de quitar la vida. Un primo hermano mío, muy querido, cercano, y en ese momento sentí que toda la paz que yo había de alguna manera Trabajado. recaudado, es como si armaras un rompecabezas de la vida, ya entendí de qué se trata, y de pronto como si esa situación te desarma tu rompecabezas, porque entonces llega la culpa. Wow, ¿por qué no estuve con él? Quizás si yo hubiera estado, si yo hubiera hecho, si hubiera comenzó todo esto. Entonces le dije al maestro, era un maestro que venía de la selva, le dije, maestro, tengo que regresarme por una emergencia a casa, pero me gustaría hacer una vez más ayahuasca, nada más, para ver si logro entender qué pasó. Y me dice, en una semana voy a estar en Monterrey. Si gustas, es una ceremonia muy privada, pero te puedo abrir un espacio. Entonces, imagina, regreso a Tepa, convivir con la familia. Creo que eso sacudió a gran parte de la familia. Y pues en esta reflexión, en este observar, en ver a mi primo, ver a sus papás, mis primos, mis propios hermanos, cómo sacudió la situación. Y cómo de pronto todos comenzamos a darnos cuenta, o sea, ¿qué dejamos de hacer? Entonces, la siguiente semana fui a Monterrey y bueno, tuve un encuentro con él en este estado y eso me cambió mucho la vida. Me voló la mente, o sea, porque ese tipo de situaciones yo no había experimentado, ni siquiera en estos 3 años de ayahuasca. Y al final, bueno, me voy a reservar todo lo que sucedió ahí,
Pero al final, cuando yo ya estaba en una reflexión profunda, incluso con la cabeza totalmente, o sea, abierta, no sabía qué hacer con lo que acababa de presenciar. Y, y en ese momento recibí un llamado de la medicina, de este diálogo que logras, y me dijo, tú vas a ser chamán. Y recuerdo que me sacó del espacio en el que estaba y dije, no, yo no quiero ser chamán. Esta era la última, lo prometí. Sí, dije, no, yo no estoy aquí para ser chamán, abuelita, yo ya terminé. O sea, casi diciendo, aquí hay otras personas, Sí, escoge sí. a alguien más. Y me repitió, no como una orden, sino como cuando alguien te da un augurio. Me dice, tú vas a ser chamán. Y en ese momento comenzaron a pasar frente a mí, en mi visión, imágenes de todas las personas que yo interpretaba como espirituales, desde religiosas históricamente hasta que yo conocí en persona, las personas que me habían compartido medicina, compañeros que asistían a los espacios de medicina que tenían ya una espiritualidad, una paz muy marcada, y pasaban todos ellos por mi mente, o sea, por esta visión. Y yo le decía, abuelita, yo no puedo ser chamán, yo no soy como ellos, porque yo me consideraba una persona totalmente mundana. A mí me gustaba todo lo de la calle, me gustaba pues todo. Sí, ¿Me sí. explico? Y yo hasta ese momento mi percepción era, pues tienes que alejarte de todo para ser un ser espiritual, y la verdad no estaba contemplado en mí. Y en ese momento que veía todas estas imágenes, yo le decía, abuelita, yo no puedo ser chamán, yo no soy como ellos. Y me contestó, por eso, porque no eres como ellos, tú vas a ser chamán. En ese momento mi resistencia, es como si la resistencia cesó y surgió una curiosidad. Y le dije, guíame, muéstrame. Y ahí comenzó un viaje que si yo lo hubiera planeado, no lo hubiera podido hacer. Comenzaron es como si se hubiera abierto el mundo a otra realidad, literal. Llegó la invitación a la selva, fui a la selva, pasaron muchísimas historias allá que me fueron motivando a seguir, unas desmotivando y otras motivando. Y salí de ahí, regresé a Tepa y pues bueno, comencé a compartir en la sala de mi casa. En realidad yo no tenía muchas expectativas de esto, yo no quería vivir de esto. De hecho, al principio las personas que iban pues eran conocidos míos que en realidad no les interesaba la ayahuasca, pero de alguna manera iban La porque... curiosidad, ¿no? Sí. O sea, algunas personas yo les pagaba por ir a hacer ayahuasca, imagínate. Yo pensé, bueno, lo haré una vez al mes o cada 2 meses entre amigos, así. Y no, o sea, de pronto comenzó a llamarme gente y trajo gente y trajo gente y trajo gente y se fue multiplicando invitaciones a Estados Unidos. Comencé por Washington, Las Vegas, Chicago. Comenzó a detonarse, es como si fuera una bola de nieve. Estuvo muy tranquilo por 2 años. Muy así, una vez al mes, 2 veces al mes. De hecho, me regresé a vivir a California para convivir con mi familia porque yo sentía que había mucho que sanar ahí, de mí hacia ellos. Y a final de cuentas, con la pandemia, esto detonó de una manera increíble. Ahorita comparto en 12 países. Tengo 3 años y medio compartiendo todos los fines de semana en una gira permanente por varios lugares. Ahorita vengo llegando de Perú, de Colombia, vamos hacia Canadá, Estados Unidos las próximas semanas. Entonces, híjole, te lo estoy contando a grandes rasgos, pero créeme que hay muchas historias ahí. A mí algo que me llamó muchísimo la atención justo desde ahorita que lo mencionas, porque yo decía, ¿cómo fue que él llegó, no? O sea, justo lo platicábamos antes de empezar la entrevista. Yo te veo y yo te conocí como Humberto Chamán, ¿no? Pero claro que todos tenemos una experiencia antes de, ¿no? Y a mí algo que me llamó mucho la atención y al menos a mí me dio como que mucha paz cuando yo llegué y justo tú nos empezaste a explicar esa parte. Yo creo que a la mayoría de las personas cuando nos dicen espiritualidad nos imaginamos pues la religión, ¿no? Y es una parte de espiritualidad, pero no lo es todo.
hay muchísima otra gama, la cual me gustaría que justo en este momento nos compartieras desde tu perspectiva qué es la espiritualidad, dejando al lado la religión, y que nos explicaras también esa parte de que no está peleado, porque en lo personal era como un miedo, ¿no? O sea, cuando yo escuché y demás, pues es que es desde tu desinformación no sabes qué imaginarte o qué pensar, y muchas veces es más la mala información que lo que verdaderamente hay. Y yo recuerdo que el speech que tú nos diste justo antes de iniciar, pues fue como esa parte de decir, wow, o sea, es que no tiene nada que ver, ni tampoco están peleados, incluso si eso es, te ayuda a potencializar, entonces compártenos. Lo potencializa totalmente. Esos rituales son rituales naturales. No tiene nada que ver con creencias. A ver, vamos a poner un poco en contexto. Primero hablamos de espiritualidad, pero nos hemos preguntado qué es el espíritu. Entonces vamos a entrar un poco en qué es el espíritu. Platicamos un poco sobre qué es la espiritualidad. Obviamente todo va a ser desde mi perspectiva. Cabe mencionar que yo no leo libros. He decidido por decisión propia y por la fuente que tengo de información constante no meterme en ninguna teoría. Todo lo que yo voy a decir es totalmente lo que yo he entendido por estos 5 años de compartir medicina y mi proceso personal anterior a eso. Primero, mira, cuando nosotros llegamos al mundo, somos un cuerpo físico con una alma. El alma es la conciencia, el alma es lo que realmente somos. Es un cuerpo etéreo que está lleno de paz y de sabiduría. Es un cuerpo etéreo incorruptible, por llamarlo de alguna manera. Cuando tú llegas al mundo y ya está ahí el bebé y de pronto comienzan a decirle Pedrito, Pedrito, y él no sabe quién es Pedrito. Él no es Pedrito. A él comienzan a decirle Pedrito, Pedrito, Pedrito. Y de pronto un día él se da cuenta que él es Pedrito. En ese momento nace el espíritu. En ese momento se crea en su imaginación, nace el ego. Nace yo soy Pedrito. Y desde ese punto en adelante comienzan a nutrirlo de información. Pedrito ve una muñeca, ve una pelota, le dice, no, Pedrito, la muñeca no es para ti, es la pelota. No, el rosita no es para ti, es el azul. Y adivina qué, Pedrito, eres mexicano. Y los mexicanos venimos de los mexicas y peleamos independencias y revoluciones y tenemos héroes. Y así, y entonces Pedrito comienza a crear un panorama en su mente. Comienza a imaginar la historia que pasó, comienza a ver caricaturas de príncipes, princesas, de dragones, de reyes. Va a la iglesia y de pronto comienzan a decirle, mira, te bautizaron porque tú eres hijo de Dios, y de pronto ves a Jesús crucificado y te dicen, Él murió por ti, porque tú naciste pecador y Él lavó tus pecados. Entonces él comienza a entrar en un panorama, wow, o sea, lo mataron por mi culpa. Y si haces esto es pecado, y si haces pecado te va a seguir este personaje, el demonio, y después te va a llevar al infierno si no haces lo que te están diciendo que hagas. Entonces Pedrito comienza a crear un panorama dentro de su mente. La imaginación humana es la tecnología natural más avanzada que se conoce. Entonces así comienza el espíritu a crearse, comienza a nutrirse de todos los espíritus, de la información de papá, mamá, sociedad, cultura, religión, vivencias, las tragedias de la familia. No, en esta familia no decimos esto, en esta familia no hacemos esto porque tu tío falleció por eso. Entonces Pedrito comienza a imaginar el mundo. Y así es como vivimos, porque incluso cronológicamente nos dicen, tú para los 20 tienes que hacer esto, a los 30 esto, a los 40 esto. Y bueno, de esa manera el espíritu comienza a nutrirse. Y entonces, técnicamente toda la vida es espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, nuestro ego, está experimentando la vida. Toda la vida es espiritual. El trabajo espiritual es cuando tú te adentras en todo esto. O sea, volviendo a que la espiritualidad, todo es espiritualidad, porque somos espíritus experimentando experiencias, valga la redundancia.
Entonces, desde mi perspectiva, eso es la espiritualidad. La guerra entre Rusia y Ucrania es espiritual. Va a detonar la espiritualidad, va a llevar a las personas al límite para que la reflexión profunda llegue en las siguientes décadas. Así como la Segunda Guerra Mundial o la de Vietnam detonó mucha espiritualidad detrás de ella. Entonces, para mí, en mi perspectiva, en mi entendimiento, esa es la espiritualidad. La vida, toda la vida es espíritu. Fíjate que no lo había pensado desde ese punto. Normalmente, me imagino que la mayoría, al menos yo, tendemos como a separarlo, sin darnos cuenta de que es una realidad. O sea, somos en conjunto, pues. Entonces, qué importante darnos cuenta de eso, porque desde ese punto es algo que no puedes quitar de ti. Es como lo que mencionas sobre el ego, ¿no? O sea, el ego está y siempre estará. Y tampoco es malo. No. Depende de qué alimentas. Y yendo ahora a esta parte, ya que entramos en contexto sobre la espiritualidad, sobre lo que hace en una experiencia, por ejemplo, de ayahuasca y la razón por la cual no está peleada. Claro. Es una experiencia con medicinas ancestrales, con ayahuasca en este caso, que es la principal medicina que comparto, porque comparto algunas otras. Es de la familia de los enteógenos. Comenzamos a entender toda esta conexión. La palabra enteógeno significa Dios dentro de mí. Es esta parte etérea sagrada que habita dentro de nosotros. Entonces, en la experiencia con la medicina contiene DMT, pero es un DMT con una vibración muy especial, porque el DMT lo encontramos en muchos alimentos. Todo lo que tiene vida contiene DMT. Nuestro cuerpo contiene DMT, pero también tenemos un proceso que inhibe el DMT. La monoaminooxidasa, el MAO, es una enzima en el sistema digestivo que está deteriorando el DMT de manera continua. Cuando tú consumes ayahuasca, la ayahuasca contiene armala, la cual inhibe el MAO y el DMT es absorbido. Cuando el DMT es absorbido, la glándula pineal comienza a vibrar, comienza a liberar neurotransmisores y ahí tenemos acceso a una experiencia mística, a una experiencia extrasensorial, porque entramos a la realidad, entramos al mundo espiritual no tangible, al que no tiene cuerpo. Y entonces también accedemos a algo que se le conoce como la memoria antigua. La memoria antigua es el acceso a información de memorias que hemos bloqueado, o por ejemplo cuando eres bebé, cosas que no recuerdas y en su momento te traumaron, pero tú el día de hoy no las recuerdas. Incluso te da acceso a memorias de vidas pasadas, pero te lleva porque al punto que te va a llevar hay un nudo energético, hay un nudo emocional que no nos deja de alguna manera disfrutar o apreciar en su totalidad la vida, amar, dejar el rencor de lado y entender un poco más cuál es el propósito nuestro en esta experiencia. Así que en las experiencias con medicina ayahuasca es eso, acceder a la memoria antigua. El cuerpo físico también está muy intoxicado por todas las emociones que vamos nosotros creando, así como la felicidad me da placer, me da dopamina, el coraje me va a dar toxina. Entonces, cuando me niego a amar, cuando me niego a perdonar, cuando el rencor está presente, cuando el miedo está presente, va transmutando toxinas al cuerpo. Entonces esta medicina lo que hace es desbloquea el cuerpo, hace que se vomite toda esta toxina que está por ahí atorada. Al vomitar esa toxina, tú estás percibiendo de dónde viene esa toxina. Es simultáneamente física y emocional, espiritual. Entonces, al desbloquear el cuerpo con ese vómito energético, comienza a suceder la magia, comienza una reflexión profunda en ti, comienzas a recibir información de distintas formas, ya sea por visiones, por recuerdos, por sensaciones, o simplemente te pone a observar y en la observación desde la conciencia comienzas a detectar cosas que no ves bajo tu ojo común. ¿Por qué? Porque el ojo humano ve a través de su información, no ve a través de la realidad. Todo lo que está viendo lo está catalogando, él es bueno, él es malo, en él puedo confiar, en él no, él me gusta, él no me gusta. Todo está basado en la información que hemos adquirido.
Entonces, cuando tú accedes a tu conciencia, comienzas a ver otra realidad todavía. Fíjate que ahorita que lo explicas, yo recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención porque justo cuando vas a la experiencia todo tiene un sentido. O sea, incluso pues yo llegué y me senté de jamás, me fijé en nada, ¿no? Y recuerdo que cuando nos explicabas tanto los colores justo ahí en Finca el Péndulo de cada uno de los chakras, a mí algo que me pasó que se me hizo muy raro, porque yo primero en el momento me sentía mal porque no vomitaba o porque no sentía lo que yo había escuchado, porque creo que una de las cosas es, yo cuando iba a ir me puse a ver, no, y que vomitan, y que te sientes así, te sientes así. Si a alguien le llama la atención, yo lo mejor que les puedo decir es, no hagas caso y no escuches todo lo que los otros dicen, porque cada quien hablamos desde nuestra propia experiencia, vaya, o sea, Claro. no puede ser la tuya igual a la de él, porque tu vida es completamente diferente. Fíjate que para mí fue una experiencia que me hizo justamente darme cuenta de todo eso que yo lo puedo definir como muy amorosa en la cuestión de que yo lloraba de amor. Yo recuerdo que justo en una parte iba contigo y te decía yo, pero me di cuenta de algo que, o sea, lo bendecida que era al tener todas esas cosas que para mí eran normales, porque yo crecí con eso. Entonces para mí era común tener eso. Y en la experiencia me pude dar cuenta, siendo espejo en otras cosas, de lo valioso que verdaderamente era tener a mis papás presentes, tener ese cariño, tener a mi hermano, una sanación que tuve yo cañoncísima con una experiencia que había tenido con mi hermano, que es muy curioso porque tú dices, ¿cómo es posible que a través, ahorita que decías tú como con lo de tu primo, que a través de una experiencia suceda eso? Y yo desde lo que yo justo, Gemma, les puedo decir, es algo que me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque normalmente vivimos así como lo dices tú, ¿no? O sea, en una rutina de alguna manera, y con esa información de que entonces esto es malo, si hizo eso, ya no lo puedes perdonar, ya no esto, cuando, a ver, perdonar, lo vi yo justo en una serie, ¿no? O sea, no estoy superior a él, es un ser igual que yo, entonces únicamente es, y por alguna razón ha hecho lo que ha hecho, y creo que es una de las experiencias que a mí me gustó mucho. Ahorita únicamente he hecho una toma, pero me hizo darme cuenta de lo valioso que es la vida. Y también algo que me hizo mucho clic es cómo cada uno puede ir como ir viendo, ¿no? Yo recuerdo que había una señora con la cual después desayunamos y me caía muy bien, pero ahí me daba miedo esa señora. Yo sentía como que me volteaba a ver feo. No era ella, era lo que yo tenía que aprender. Y ahí como yo estaba en mi momento como de tanta como gratitud literal, fue el darme cuenta que no todas las personas van a estar viviendo lo que tú estás viviendo. Y la importancia que tenemos que respetar. Por ejemplo, yo si ahorita estoy con esta felicidad y yo lo veo así, qué padre, pero también hay personas que no la están pasando bien. Y también debes de respetar eso. Entonces, de verdad fue algo muy mágico, pues, porque fue el hecho de decir, wow. Y otra de las cosas que a mí me gustó mucho, y quiero saber ahora desde parte de la perspectiva que tú tienes a través de todo este camino, yo estaba muy peleada con el ego. Cuando descubrí como que el ego y que no, entonces por el ego se hace esto y que uno es malo y así, o sea, solo me fui como a este otro extremo, ¿no? Entonces, conforme fue como que, a ver, es que tampoco volvemos a lo mismo, es como todo está en ti, no lo puedes quitar y aparte es algo que te mantiene vivo, ¿no? Entonces, ¿qué es ese equilibrio o desde tu perspectiva que nos puedes mencionar acerca de él? Mira, el otro día di una charla por allá en Perú y platicábamos de eso. Digo, el ego se está volviendo en el nuevo demonio. La gente ya no le teme al diablo, ahora le temen al ego. Ahora lo comenzamos a ver por todos lados, ahora nos sentimos atacados. Te expliqué qué era el ego. El espíritu es básicamente nuestro ego, para que comencemos a saber de qué estamos hablando. La gente a veces llega y que quiere matar el ego y destruir el ego, y digo, yo no quiero destruir mi ego, yo no soy enemigo de mi ego, ni soy enemigo del ego de los demás seres humanos. Yo a mi ego en este proceso lo he ido conociendo, he ido entrando en mí mismo a quitarme información, decirle, no, no te corresponde esto. Y de alguna manera un ego sano es algo muy hermoso, porque el ego es el que te hace levantarte en las mañanas, es el que te da la motivación, es el que te dice tú puedes, es el que te está de alguna manera llevando a través de esta experiencia de vida. Entonces el ego no es malo. Malo es cuando el ego tiene demasiada información, cuando el ego está muy frustrado, cuando el ego le dijeron que él era el mejor o que tenía que ser el mejor. Como te decía, imagínate, nosotros nos dan una vida hasta cronológicamente planteada, de tal edad a tal edad a tal edad, o sea, nos van diciendo qué tienes que ser. Entonces el ego que hace es seguir todas esas indicaciones. Y se frustra si no pasa, porque ya soy fracasado. Claro, ahora surge, primero te plantan un sueño que no existe porque te lo plantaron, y después te hacen sentir que eres fracasado por no conseguir algo que no deberías de conseguir, que a final de cuentas es una expectativa.
con todo este desarrollo de información se crean muchas expectativas en las relaciones. No sabemos amar porque queremos amar como Brad Pitt amó a Angelina Jolie en la película y queremos que nos amen como Romeo a Julieta y no tenemos una perspectiva de qué es el amor. Cada persona ve el mundo, muchas personas, yo estoy en este camino y algo de lo más hermoso que experimento es escuchar seres humanos sin ningún tipo de filtro. Ver cómo seres humanos ven la vida desde una tragedia, desde una carencia. Imagínate cómo se ve la vida, desde los ojos de un huérfano o desde los ojos del hijo de una persona que está en un vicio muy fuerte, alguien que golpea a su esposa o lo golpean a él, cómo se ve el mundo desde ahí. Y nosotros, como uno vive en cierta paz, dices, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué lo haces? Entonces, el ego dice eso, porque el ego dice que tú tienes que ser así, el ego dice que tú eres malo porque deberían de ser otra cosa. Entonces vamos juzgando el mundo. Entonces mi trabajo personal con mi ego, que es el único que puedo hacer, yo no puedo tocar el ego de los demás seres humanos porque no me corresponde, fue eso, adentrarme a mí, observar cosas, ver cómo reaccionaba mi ego y luego tener un diálogo conmigo mismo, con mi idea y decir, a ver Humberto, no te corresponde, respeta, qué tal que lo que tú piensas es mentira y qué tal que lo que él piensa es verdad. Tú no lo sabes. ¿Qué tal? O sea, cuando tú crees que sabes algo, automáticamente te cierras a cualquier otra posibilidad, porque tú ya lo sabes. Y como te lo dijeron 100 personas a tu alrededor, no importa que sea mentira, como te lo reafirmaron todos, lo asumes como verdad. Entonces, desde esa perspectiva vemos al mundo y no nos damos cuenta que la verdad no existe. Existen las interpretaciones humanas de las cosas. Nada es verdad, pero tampoco es mentira, es una interpretación. Pero en este paradigma de la verdad y la mentira, vamos cancelándonos unos a otros. Él está mal, él está bien, él mintió, yo dije la verdad. Pero ¿quién me asegura que es verdad lo que yo dije? Porque lo vi en un libro. ¿Quién me asegura quién escribió ese libro? ¿Bajo qué agenda estuvo? ¿Quién lo financió? ¿Qué había en su cabeza? Entonces, vamos por la vida peleando con fantasmas, con ideas, con paradigmas. Y pues en realidad nada es verdad y todo es verdad. Eso es una paradoja. Todo es verdad porque yo te puedo decir, sí, claro que es verdad, yo lo viví. Pero ¿cómo te puedo imponer a ti mi verdad? ¿O cómo puedo decir que tu verdad no es verdad? No es verdad. Entonces ahí comienza a tejerse de nuevo el ego con los demás egos. Ahorita que mencionas eso es un ejemplo clarísimo cuando se pone un 9, ¿no? Si yo lo veo, para mí puede ser un 9, pero para ti puede ser un 6. ¿Y quién está bien o quién está mal? Claro. Depende completamente de tu perspectiva. Mira, yo en Estados Unidos recuerdo una vez, la primera vez que de alguna manera reaccioné a eso, nada que ver con espiritualidad ni con ayahuasca. Yo vivía con un compañero y él le gustaba utilizar droga, yo no. Un día nos levantamos a la misma hora, él, o sea, estaba súper desesperado, a ver, es que necesito esto, lo necesito, pero es que me voy a morir. Y yo le decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo me puedes decir que lo necesitas si yo estoy bien sin eso que tú estás consumiendo? Entonces, la verdad de un adicto, la verdad de un político, la verdad de un doctor, la verdad de un profesionista, la verdad de un ama de casa, la verdad de un niño, todas son verdades. Pero, o sea, ¿cómo yo voy a asumir otra verdad? Entonces, es escucharnos a todos. Y de esa manera vamos en lugar de ver a los egos como enemigos, vamos a comenzar a nutrirnos del otro ego, porque ese ego, el ego de cada ser humano es una pieza única e invaluable de información. Lo que existe en ti es una pieza única de información. Nadie en este planeta tiene tus circunstancias. Entonces tu visión de la vida es única. Y de cada ser humano, no me importa lo que estén haciendo, cada perspectiva es muy valiosa, es única. Y si nos abrimos a escucharlas, nos vamos a nutrir unos de otros, en lugar de estarnos dividiendo porque tu perspectiva es distinta a la mía. Si simplemente cambiáramos a escucharnos en lugar de cancelarnos, creo que podríamos primero ser más tolerantes y después aprender más unos de otros.
Me queda claro que es una realidad, justo lo decíamos ayer, ¿no? Bueno, ayer que grabamos, pero es en el episodio anterior, la importancia de cómo desde ahí socialmente se ha hecho ver, o así lo veo yo, como que la discusión o tener un punto de vista diferente es malo. Entonces por eso son tantas guerras, desacuerdos. ¿Por qué? Porque lo vemos como malo, cuando si lo viéramos desde el escuchar o desde que es normal, porque justo eso, tu perspectiva y la mía van a ser diferentes porque tenemos vidas distintas, fueron completamente distintas, pero todo va desde la idea, que ese espíritu que a Pedrito le dijeron que entonces si no es como tú, no está bien. Entonces, fíjate qué interesante es todo este tipo de temas y de contextos, y a mí algo que me gusta mucho y he aprendido y nutrido mucho en esta plática y demás, es justamente el aprender a escuchar y no solamente oír. Porque cuántas veces, y yo eso lo digo siempre por mí, yo siempre, o la mayoría de veces, estaba esperando que se callara la persona, o sea, y no necesariamente en una entrevista, o sea, no, en general, para yo hablar. Entonces, mi verdad era mi verdad porque yo digo que es mi verdad. Y a mí una de las cosas que más me ha caído el 20 y he aprendido y sigo en el camino porque como que vuelve es, a ver, escucha. Verdaderamente escucha qué quiere o qué te está diciendo. Porque a lo mejor yo ya estoy tomándolo a la defensiva y únicamente era escucharlo. Exacto. O ni siquiera ocupaba una palabra, solo que estuvieras presente. En la perfección de la naturaleza, Dios nos dio 2 oídos y una boca. Hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Porque yo no voy a hablar nada, no voy a aprender nada de hablar contigo. Voy a aprender de escucharte. Entonces, escuchar es en donde está el crecimiento, no en hablar. En hablar es compartir lo que tú crees. Pero siempre, como bien la naturaleza nos lo hizo entender, 2 oídos, una boca. Fíjate cómo la naturaleza siempre ha sido tan sabia, ¿no? Sí. Humberto, y otra de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención y me lo compartías cuando estábamos agendando este podcast, ya en esta parte de tu vida, donde por una casualidad y por una inquietud, vaya, fue que llegaste hacia la medicina ancestral y ahora sí que eres el medio, así lo veo yo, ¿no? Porque pues eres el medio para que muchas personas cambien de por ellos y puedan entrar en ellos, pero cambien su vida. Siempre hay una persona o una situación, un algo puente para que eso suceda, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti el poder ser parte de dejar este mundo mejor, así como cada uno de nosotros? Porque cada uno somos desde mi punto de vista, pues una ficha perfecta y mágica, me queda claro. Sí. Pero siento que la labor que tienes tú en esa parte de poder compartirlo, y así como lo veo yo, sé que muchas personas, es el hecho de ver como ese maestro en ti, porque también se hace un reflejo. ¿Qué es para ti eso? ¿Te lo imaginaste alguna vez en tu vida? No, no me lo imaginé. Y de hecho yo no me autodenomino maestro. La gente me llama maestro, pero también me llama loco, me llama fraude, me llama impostor, me llama charlatán, me llama iluminado, me llama de todas formas. Como a mí me llamen las personas, a mí no me afecta. A mí me afecta cómo yo veo a las personas. Entonces me aseguro de ver a las personas por lo que son. No por su función en la vida, no por su situación, sino recordar que estoy hablando con un ser etéreo sagrado que está teniendo una experiencia espiritual en este planeta y desde ese punto de vista todo parte. Y me dedico a escuchar a qué es lo que me pueden compartir. Y si algo les sirve de lo que yo puedo compartir, se los comparto. Yo no enseño, yo comparto. Entonces... nunca me lo imaginé, ¿no? Imagínate, estoy viviendo sueños que no soñé. Sí, literal. Entonces, eso también tiene magia para mi camino, porque estoy viviendo para mí, una vida inédita. Nadie de mi familia se dedica a esto, no tengo conocidos cercanos que se dediquen a esto. Entonces, ha sido una manera de desarrollar una intuición dentro de la espiritualidad. Obviamente, cuando de pronto en estas conexiones comencé a ver otra realidad, desde esa realidad todo es nuevo. Yo soy solo parte de una pieza de la evolución. Yo soy lo que mis abuelos soñaron con vivir. Y yo soy los que las futuras generaciones van a recordar. Entonces cuando comienzas a darte cuenta que tus acciones son semillas que en el futuro van a germinar, entonces dices, wow, ¿qué quiero plantar? ¿Qué palabras quiero plantarle al mundo? Esas palabras van a ser la semilla que van a germinar. Entonces, pues es una perspectiva única, distinta,
y para mí me dicen que un mundo mejor, cuando hablan de un mundo mejor, siento que regresamos al cuadro número 1. Yo no quiero dejar un mundo mejor, quiero dejar un mundo distinto. Porque esta obsesión de ser mejor, ¿mejor a qué? Me explico. ¿Cómo puedes despreciar lo que está sucediendo ahorita si es sagrado? Si las experiencias de vida son únicas. Yo no quiero ser mejor que eso, yo quiero ser distinto. Yo no soy mejor que un sicario, yo soy distinto. Yo no soy mejor que ningún otro ser humano. Decidí tomar otros pasos en la vida. Pero somos tan valiosos él como yo. Su experiencia de vida es tan útil como la mía. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo detonar espiritualidad a través de la palabra, pero hay personas que a través de la violencia detonan la espiritualidad, porque llevan a seres humanos a un cuestionamiento profundo y a una reacción a lo que está sucediendo. Entonces, esa palabra mejor, o sea, entiendo el contexto humano, claro que queremos ser mejor, Sí, sí, sí. pero luego si la analizamos profundamente, o sea, quieres ser mejor que otro ser humano, pero nunca vas a poder ser mejor que él. Porque incluso ni siquiera hay un punto de comparación, porque es diferente. Sí. Claro, pero en esas palabras va oculto el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Yo soy mejor, quiero ser mejor, mejor que él, distinto. Encuentra una manera de conectar mejor con la vida, de entender mejor a los seres humanos, pero no trates de ser mejor. Trata de que tus pensamientos se alineen con la vida. Yo, por ejemplo, cuando te digo que decidí decirle al llamado sí, en ese momento yo no me di cuenta que me alineé con la vida. Le dije a la vida sí, algo que yo no había planeado. Dejé mis planes de lado por decir sí. Y desde ese momento, en cuanto me alineé con la vida, a decir que sí, a no estar en contra de nadie, en lugar de ver enemigos, ver otras versiones de los hechos, a dejar de ver competencia para ver otras experiencias de vida que me van a nutrir en lugar de castigarme. Entonces, o sea, lo único que sucedió, que me alineé con la vida. Así como la vida está creándolo todo, así como el planeta gira con una perfección increíble, una distancia perfecta al Sol, una dinámica entre planetas única, como los insectos, como todo sucede. Cuando tú vas a favor de esa dinámica de vida, automáticamente entras en otra realidad y comienzas a percibir otra vida. Dejas de ver la vida competitiva, la vida de fracasos, la vida de ya me voy a morir, porque luego entiendes que no te vas a morir. Vas a trascender un cuerpo, pero vas a seguir avanzando en otras experiencias. Nadie muere hacia adentro, todos morimos hacia afuera. El día que yo fallezca, voy a morir hacia afuera porque todos van a ver que cerré los ojos y se acabó. Hacia adentro no, hacia adentro la conciencia va a avanzar. Nadie muere en realidad. Fíjate qué punto de vista tan interesante, porque justo otro de los miedos más grandes en la humanidad suele ser la muerte. Cuando muchas veces más bien estamos muertos en vida. Claro, la muerte es parte de la vida. Ahora imagínate que no existiera la muerte, no existiría la vida, porque es lo que le da el contraste. Entonces, pero mira, esto de la muerte, primero muchas personas tienen este miedo, y la muerte, y me vi muerto, y me vi morir, y morir. A ver, digo, la muerte le corresponde a Dios. Él va a poner las circunstancias, el momento, la manera, la forma, el tiempo. A nosotros nos corresponde vivir y soltar ese pensamiento. Y después vemos que en esta perfección que te digo de la vida, desde la creación, hay células que viven horas, hay insectos que viven un par de días, hay animales que viven 30 años, nosotros tenemos un span de 80 años, hay árboles que viven 3000 años. Se va tejiendo cantidades de vida justas. Por ejemplo, el ser humano vive 80 años, ¿para qué? Los primeros 20 años te nutres de información. Los siguientes 40 años, esa información que te dieron, la evolucionas, la perfeccionas, la creces, y los últimos 20 años la compartes. Entonces la naturaleza sabe cuándo es tiempo de morir, porque ya es suficiente y vas a volver a nacer. Imagínate que viviéramos 200 años. Los segundos 200 años ya no apoyaríamos a la evolución, estancaríamos.
estancaríamos la evolución porque hace 100 años así eran las cosas y ponte rebozo porque así era, o sea, Sí, sí. entonces, ¿qué pasa? Cuando confiamos en la perfección de la naturaleza, te das cuenta que la vida humana, la cantidad de años que vivimos es perfecta, entonces no es muerte, es una etapa que se vive para poder renovarse a sí misma y se va renovando y se va renovando y lo vemos en todos lados, vemos cuando llueve cómo surgen las chicatanas y es una señal y, o sea, vivimos en un universo tan increíble que no nos damos cuenta porque estamos preocupados por quién es el mejor. Fíjate que ahorita que mencionas esa parte de ya para ir cerrando, pero eso me llamó mucho la atención, de cómo la lluvia, las chicatanas y demás. Yo justo cuando estaba pensando en el nombre del podcast, y más que el nombre de cuando surgió este proyecto como tal, te lo comparto, fue porque para mí fue como ese momento de darme cuenta que personalmente fue como mi crisis en el decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Y fue el que, pues me di cuenta que me gusta hablar, que me gusta comunicar independientemente, bien, mal, no sé, pero me gusta y lo disfruto, ¿no? Y me di cuenta que el poder hacer estos espacios donde se pueden escuchar diferentes puntos de vista, diferentes personas, diferentes experiencias, suma mucho. Y si sumaba mucho a mi persona, pues qué mejor que si estamos en un mundo donde la tecnología nos une, pues poder ser parte de esa semilla, ¿no? De eso que trasciende y que se va a quedar para siempre. Y tú lo mencionas y yo recuerdo que justo yo mucho tiempo viví muy peleada con el cambio, porque entonces pasaron situaciones en mi vida donde yo tuve que aceptar que había otras realidades, que no todo era ese círculo o esa burbuja rosa con la que yo había crecido. Y me costó mucho. ¿Por qué? Porque es bien difícil cuando tú crees que entonces es así y cuando ya no se sale de tu control, que nosotros lo vemos como control, pero nada controlamos, es difícil, ¿no? Y me di cuenta que fue bien mágico, porque fue bien culé, o sea, bien doloroso, porque no es placentero. ¿Por qué? Porque pues nos han enseñado que el dolor, o yo tenía la idea de que el dolor no era mal, de que el dolor era malo, entonces no tengo que sentir dolor. Y yo siempre quería entonces estar feliz, pero no desde una cosa es ver la parte positiva y otra es querer siempre a huevo estar feliz. Cuando la felicidad pues puede estar también en el dolor. Ahí aprendí que puedo aprender mucho de ella. Y no que únicamente era estar así siempre sonriendo o siempre querer compartirte, ¿no? Y recuerdo que algo de lo que me hizo mucho clic fue porque en alguna ocasión leí que justo si las estaciones cambian, si el universo cambia en esa cuestión, el ser humano todo el tiempo está cambiando también. ¿Por qué? Porque para empezar no soy la misma cuando tenía 5 años, ni siquiera físicamente. Entonces, ¿qué nos hace creer que mentalmente o que nuestras ideas van a ser las mismas? En cuestiones profundas sí es tan sencillo con que, por ejemplo, probablemente algo que a ti de niño no te gustaba de comer, ahora te gusta. Yo los camarones, guácala, y el pescado no me gustaba de chiquita, pero ahora me gusta. Y es sencillo cuando lo veo en la comida, pero no fue tan sencillo cuando entonces muchas ideas más profundas que influían en mi pensamiento fueron cambiando. Pero me di cuenta que es parte de la vida y que lo más bonito es poder abrazarlo, aunque no necesariamente en el proceso sea, no quiere decir que siempre va a ser placentero, pero sí que incluso es necesario. Sí, mira, los lentes con los que vemos la vida se llaman paradigmas. Un paradigma es la suma de muchas ideas que crean un contexto enorme, una visión. Si pudiéramos solo cambiarnos el paradigma y ver la vida como una aventura, imagínate que a la vida pudiéramos extraerle la palabra fracaso, la palabra pecado, la palabra error, y nos demos cuenta que esta es una aventura. Nos demos cuenta que, wow, mi cuerpo, mira, ya tengo 48 años, ya no puedo hacer lo que hacía hace 30 años. Wow, o sea, ver cómo evolucionamos, pero desde una manera sensorial de experimentarlo y luego mover, o sea, experimentar la vida desde otra sensación física. Va a ir cambiando tu cuerpo, va a ir cambiando todo lo que ves a tu alrededor. Entonces, cambiar la perspectiva es cambiar los lentes, cambiar los paradigmas que tenemos y podemos darle simplemente otro entendimiento a lo que vemos. Cuando a Thomas Edison le preguntaron, ¿es cierto que fracasaste 200 veces antes de poder echar a andar el bombillo, el foco? Él les contestó, no fracasé ni una sola vez. Aprendí 200 veces cómo no hacerlo. Entonces, en el concepto de la experiencia, el error no existe. Todas son experiencias. Nosotros tendemos a identificar
lo bueno y lo malo de lo que me gusta y no me gusta. Ajá. Me gusta es bueno, No me no gusta, me es gusta es malo. Para la conciencia no es así. Para la conciencia lo que me gusta y lo que no me gusta es útil para mi avance, es útil para mi evolución. Y imagínate, el ser humano es el animal más avanzado sobre este planeta, más desarrollado, más evolucionado, tiene el avatar más evolucionado de todos y es el único ser que sufre por existir. Las crisis existenciales, o sea, sufrimos por existir y no sabemos qué estamos haciendo. Y yo eso al principio lo percibía como el gran defecto del ser humano, ese hueco que no nos deja estar en paz. Ahora lo percibo como parte de la hermosa perfección del ser humano y de hecho lo comienzo a ver como un regalo de la conciencia, porque gracias a ese hueco existencial nos vamos a reinventar todos los días. Entonces ese hueco es el que nos invita a volver a interpretar qué es verdad, a volver a interpretar qué es lo que quiero vivir, no vivir la vida, por ejemplo, yo ahorita, ¿de qué me sirve planear lo que voy a hacer dentro de 10 años si no sé dónde voy a estar y quién voy a ser o qué voy a sentir? El pasado yo lo veo como una biblioteca en la cual puedo ir y recolectar información, pero sin ningún tipo de emoción. Gracias a todo lo que sucedió y tengo fe en lo que va a suceder, pero yo quiero estar aquí. Quiero observar aquí, aquí en la vida es en donde está lo que necesito. Aquí es en donde Dios me está hablando. No me está hablando hace 20 años ni voy a escuchar lo que me va a hablar en 10 años. Aquí me está hablando a través de ti, a través de tu papá, a través de todo lo que sucede. Entonces, aquí es en donde está todo lo que necesitamos. Sí, pero si lo vemos desde una aventura con unos ojos que aprecien. ¿Recuerdas cuando eras niña, cuando llegabas, cuando abría la puerta de la calle? ¿Cómo veías? ¡Wow! La calle, qué hermosa. Sí, sí. Te subías a un coche y ¡wow! Y ves el árbol y ahorita, Sí. ¿no? Que está lloviendo y que ya veías verde y luego así, Sí. ¿cierto? ¿Cómo despertabas? Y desde que despertabas ya te emocionaba bajarte de la cama y te emocionaba abrir la puerta de la escuela y ver niños corriendo. ¿En qué momento perdimos esa mirada? Y es recuperar esta mirada aventurera, esta mirada apreciadora, esta mirada que lo agradecía todo. Entonces, cambiarnos los lentes, otro paradigma. Gracias por lo que está pasando, gracias por lo que ya pasó y fe con lo que va a pasar. Qué bonita perspectiva, ¿no? Cuando justo llegan esos momentos como que, cámbiate los lentes. Y fíjate que son ejercicios que de alguna manera ayudan cañón. Yo fui a teatro un tiempo, entonces nos hacían el ejercicio de la silla vacía. Y el teatro me lo enseñaron, pero me ha enseñado cañón a través de, pues, de la vida cuando tienes alguna situación donde... Cuando nosotros somos quien está teniendo una situación desagradable, un problema, por llamarlo así, pues yo veo mi perspectiva y lo veo desde mi silla y entonces no encuentro una salida. Y el ejercicio de la silla vacía es como que, ok, estás tú sentado, tipo te paras o ves la silla vacía y lo ves como si fueras, no lo estás viendo desde tú, yo, Gemma, ¿cómo veo esta situación? Lo estoy viendo desde un externo. Entonces, pudiéndolo ver desde afuera, pues puedes ver todos los otros caminos que adentro no estaba viendo. Así que es otra de las herramientas que si le sirve, la verdad también me cambió mucho porque... ¿Y te lleva cuánto tiempo en hacerlo? O sea, solamente es hacer consciente de esa parte de, a ver, creo que no, voy a verlo desde otro punto. Claro, es cuestión de cerrar los ojos, respirar y buscar otra perspectiva y recordar que es una aventura, recordar esto es una aventura, es una experiencia. En 50 años nada de lo que me importe va a existir, o sea, ¿por qué gasto mi vida en esto? Y esto, cambiar el panorama, cambiar la perspectiva que tengo de las cosas, la percepción que tengo de las cosas, quitarme de mi mente el ser mejor, ser distinto, buscar que las cosas sean más agradables, pero no solo para mí, que sean más armoniosas a mi alrededor. Y ya, de esa manera puedes encontrar otra sensación al estar vivo. Pues me queda claro que este episodio, siento que así como yo lo he sentido de disfrutable, esperemos que ustedes lo estén disfrutando de la misma manera. Humberto, gracias por este espacio, por ahora sí que permitirme escucharte, crear este momento que sin duda agradezco infinitamente. Sabes que eres una persona que valoro mucho, que aprecio y ahora que ya siento una conexión todavía más interesante contigo. Para cerrar este episodio, ¿algún último mensaje que quieras dejar a todas las personas que están escuchando esto y a nosotros?
Un mensaje. Pues si tuviera que darle algo al mundo sería recordarles que no hay nada malo con el mundo. A pesar de que hay cosas que no nos gustan, estamos en evolución, estamos en un proceso de crecimiento y quítense de su mente la palabra pecado, error, equivocación y véanlo como una nueva oportunidad de hacer las cosas. Y desde esa perspectiva, sean felices, disfruten, pónganse a favor de la vida, no vayan en contra de nada, vayan a favor de algo. No utilicen su energía para contrarrestar algo, mejor creen algo. No vayan en contra del aborto, vayan a favor del nacimiento de los bebés. No vayan en contra de los hombres, vayan en contra de las mujeres y viceversa. No vayan en contra de los vicios, vayan a favor de la salud, porque nos estamos contrarrestando unos a otros, nos estamos cancelando, y lo único que hacemos es fortalecer el otro lado. Entonces, respetar todas las formas de entendimiento y busquen cuál forma de entendimiento suma a su contexto de vida. Eso sería lo que yo podría compartirles. Y también, aparte de lo que te acabo de compartir, quiero dejarles saber a todo tu público que nada de lo que les dije es verdad, es mi interpretación de la vida. Entonces aquí la invitación es que cada uno de ustedes utilice lo que escucha, pero siempre determine cuál es su verdad. Descúbranse, descubran en sus pensamientos, duden de todo lo que creen saber, para que de esa manera la conciencia vuelva a infiltrarles nueva información y puedan ampliar su panorama de las cosas. Gracias por eso. Recuerden el disfrutar cada día, cada momento, y cuando las cosas estén desde otro punto, pues con qué lentes estás viendo tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio y siempre cambia. Gracias.